¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube, en el que están todas y todos ustedes y muchos más que se van sumando. Agradezco sus mensajes de aliento, sus orientaciones, sus apoyos, en fin, todo lo que siempre es estimulante para quienes estamos tratando de hacer una comunicación con la sociedad por estos medios. Y hoy, lógicamente, ya por fin pude volver después de algunos días en que estuve dedicado a los otros asuntos que les platiqué para buscar que ya queden mis registros como quedaron para ver la posibilidad de llegar a la boleta para ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya en su momento, en caso de que se dé, veríamos qué más hay que hacer. Por lo pronto, el comentario corresponde a los temas del día de hoy. Reducción del gasto de los organismos autónomos. Ya se aprobó la desaparición de 7 de estos organismos. No repetiré lo que ya traté en otros videos, en otros programas, señalando que realmente muchos de ellos ni siquiera debieron existir, que duplican funciones, que generan distorsiones burocráticas, gasto excesivo, etcétera. Sé que hay opiniones distintas, ya vi en sus mensajes algunas consideraciones que creo haber desvirtuado, por lo menos hecha una valoración lo más objetiva posible de cuáles organismos sí justifican su función y cuáles no tenían por qué existir. En cuanto a reducción del gasto, que era uno de los temas del día de hoy, ¿qué tanto implica de reducción? Y hay cifras distintas, algunos dan unas mayores, otras menores. Hoy escuchaba yo en algún programa de la televisión que el costo, para decir que es muy bajo, es de 34 pesos al año por persona en el país. Bueno, eso significa por lo menos 4,000 millones de pesos. Hay otros cálculos según la perspectiva que se tome. Si solo se considera estrictamente el costo de la nómina, es una la cifra. Si se toma en cuenta los costos de operación adicionales de esos organismos, sea lo que sea, es un dinero que se puede ahorrar. Y decían en esta defensa de los organismos autónomos, es que cuestan muy poco a cada quien. Como les digo, poco que cueste son 4,000 millones que se pueden usar para otras cosas. Pero además, algo muy importante, no importa si es poco o es mucho el dinero que se gasta, sino si es útil o no es útil. Un peso gastado inútilmente es un peso mal gastado y debe ahorrarse. No porque sea poco, decir, pues es poquito, no importa que se duplique el gasto y que haya un exceso burocrático. No, hay que cuidar los fondos y usarlos lo mejor posible, de modo que sí se justifica desde el punto de vista económico que no existan estos organismos, además de otras razones. Hay muchos aspectos que pueden ser atendidos desde y que deben ser atendidos desde el Ejecutivo Federal. ¿Por qué no ha de poder un organismo? Está bien que exista un organismo con independencia técnica, pero una cosa es independencia técnica dentro del marco del Ejecutivo y otra cosa es la autonomía constitucional que los convierte en un, lo decía yo el otro día en un tono de broma, decía que son chipotes. Pues sí, son excrescencias, son aspectos de crecimiento que no es conveniente en el sistema constitucional, que tiene 3 poderes. ¿Para qué ha de haber organismos autónomos fuera de esos poderes, salvo algunos que ya dijimos que se pueden justificar? Pero en este caso, la competencia se puede vigilar desde una organización a la que se le otorgue una independencia técnica, si se quiere que no haya dificultad en cuanto a la interpretación del Tratado de Libre Comercio. Las telecomunicaciones deben ser manejadas por el Estado y no por un organismo autónomo que de todas maneras es del Estado, pero que se pierde su característica de legitimidad y de control que debe tener el Ejecutivo de la Unión, no para mal usar ese control ni para favorecer a nadie, es estar desconfiando de la persona
a la que hemos elegido para que dirija los destinos del país con millones de votos, y le quitamos, decía yo, esa función para dársela a personas que no tienen ninguna legitimidad democrática. La independencia técnica, que tiene que ver con los conocimientos técnicos de quienes valoren estos asuntos de las telecomunicaciones, es importante por la presión internacional, bueno, pues que se le otorgue esa independencia técnica, y así existen muchas instituciones que cuentan con un grado de independencia. Es decir, ¿qué quiere decir independencia técnica? Que su trabajo es un trabajo de control que no debe ser manipulado desde fuera por una razón que no tenga que ver con las características que debe tener la función. El ejemplo clásico es el de la consignación penal, que ya les explicaba yo el otro día. La consignación penal, la independencia técnica del Ministerio Público es que tiene que trabajar verificando los hechos que se le denunciaron y sin que nadie le diga, oye, ejercita la acción penal o no la ejercites. No, la decisión es técnica, y eso no quiere decir que no esté dentro del marco de un conjunto de instituciones que se coordinen a través del Poder Ejecutivo y que operen para la solución de los distintos problemas que se les asignan. Una institución, un organismo desconcentrado como el Politécnico, cuenta con una independencia técnica para sus programas de estudio, la manera como va a ejercerse la tarea educativa al interior de ese organismo, que está dentro del marco de la Secretaría de Educación Pública, pero que no le va a estar dictando la Secretaría, quita este programa o pon aquel, o quita aquel maestro. No, en eso es la independencia técnica, lo cual no quiere decir autonomía que lo saque del ámbito de los poderes que existen en el Estado. Es pues perfectamente posible que se hagan estas tareas. La medición de la pobreza pues la puede hacer el INEGI, que se va a quedar, y no tiene que haber un INEGI y un Coneval. Y en el ámbito educativo, un organismo para la vigilancia y evaluación de la educación, pues eso lo tiene que hacer la propia Secretaría de Educación Pública, no necesita que alguien lo haga por fuera. El secretario de Educación Pública, los subsecretarios, tienen que estar vigilando la calidad de la educación. Esa es su chamba. No tiene por qué intervenir otras personas y otro organismo y otra burocracia a duplicar lo que tienen que hacer los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Y así pues las funciones que tienen esos órganos que desaparecen se distribuyen en las áreas que las deben tener, o simplemente se siguen realizando como ya se realizan. El caso de la Secretaría de Educación Pública, que uno no tiene por qué pensar. ¿Por qué ha de pensar que el secretario de Educación Pública no va a querer estar al pendiente de un buen nivel de la educación que se imparte? Pues si ese es a lo que se dedica, y así se le va a evaluar en su función. Otra cuestión también que se critica es que algunos aspectos, por ejemplo, de la información que puedan quedar asignados a algunas áreas, puede ser la Secretaría de la Función Pública, que también tiene una función de vigilancia respecto del gobierno en general. Y escuché que algunos decían, es que entonces es juez y parte. No, el que sea parte del Ejecutivo no quiere decir que sea juez y parte, porque es el órgano que vigila al resto de las instituciones de la administración pública por medio de los organismos internos de control. El control bien se puede ejercer desde dentro, no hay razón para que no se haga. La presidenta de la República no podría estar todos los días verificando qué se hace en cada una de sus secretarías, pero sí puede tener alguien que le ayude a esa vigilancia. Y ese alguien es la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública está revisando, ese es su trabajo, lo que se hace en las otras áreas del Ejecutivo, y le reporta a la titular de ese Ejecutivo, a la presidenta, que puede tomar medidas de control. Todos queremos, no sé, quisiera yo poner algún ejemplo hasta en la familia, ¿no? Quisiéramos tener, no quiero decir una autoridad indebida, pero sí algún mecanismo de control de las actividades dentro de la familia. Y no quiero parecer excesivamente tradicional, pero a mí me parece, por ejemplo, que los padres
deben estar al pendiente de la educación de sus hijos, qué calificación sacan, cómo van en la escuela, y en eso les ayuda también lo que reporten los maestros. Ahora veo que no siempre es así, que cuando los maestros reportan que algún niño o niña se portó mal, entonces los padres se ponen del lado del hijo o la hija, cuando tendrían que ser objetivos, decir, oiga, me está ayudando el profesor o la profesora a controlar aquello que me interesa, no por autoritarismo, sino por el bien de los propios hijos que vayan sacando una buena calificación en la escuela, que se porten bien. Entonces, ese mecanismo de control a nivel de un gobierno, y no es solamente el caso de México, muchos gobiernos tienen esto, hay un departamento de asuntos administrativos en el gobierno británico que precisamente a eso se dedica, a ver que haya eficiencia, buenos resultados y que no haya corrupción en las áreas de la administración pública. A la presidenta de la República, a un titular del Ejecutivo, siempre le interesará que se verifique qué es lo que está pasando en las distintas dependencias, si de veras quiere llevar adelante una función útil para el país. Así es que no creo pues que haya un daño de ningún modo a las actividades que se realizan. El INAI, ya lo decía yo el otro día, se convirtió a veces en un obstáculo, en un creador de obligaciones que no existen realmente y que además no es necesaria esa institución cuando tenemos en la Constitución el derecho de petición en el artículo 8 que siempre ha estado ahí y la autoridad tiene la obligación de responder. Esa obligación también existió siempre. Entonces, y si no responde en el tiempo adecuado, para eso está el amparo. Uno puede pedir amparo para que la autoridad entregue la información que se le ha solicitado, siempre y cuando no sea una información de carácter confidencial o que ponga en peligro la seguridad nacional, y eso lo puede decidir la propia autoridad a través de mecanismos internos. De alguna manera así se hace ahora también con los cuerpos colegiados que existen para la definición de la característica de si es una información reservada, confidencial. Eso se hace también a través de los propios mecanismos de los sujetos obligados. No hay razón para que no se pueda seguir haciendo así, aunque no exista el INAI. Y se dice, es que gracias al INAI se supieron asuntos de corrupción muy importantes. Pues sí y no. Yo diría más bien no. Porque se le pide la información al INAI, información que podrían obtener, déjenme ser un poco duro en este sentido. Yo fui periodista, fui reportero de deportes, en ese entonces se decía que el reportero de deportes o el de policía eran los que de veras reporteaban, no había boletines, uno tenía que andar checando qué era lo que pasaba en cada campo de entrenamiento, en los partidos, etcétera. Y cubrí también noticia general, conozco el trabajo periodístico. Y lo que ha pasado, es la verdad, con el INAI, es que se convirtió en un facilitador del trabajo periodístico. Pero el trabajo periodístico serio no necesita un INAI. Un periodista investigador de fondo sabe encontrar la información, alguna la puede pedir y lo puede hacer ahora a través del derecho de petición, pero otra no tiene por qué andarla pidiendo a un organismo que le haga el trabajo. Si un buen periodista investiga, hace entrevistas, tiene contactos, busca documentos, saca información oficial válidamente, contacta personas que sean fuentes confiables, ese es un trabajo periodístico serio y pueden revelarse graves asuntos de corrupción si los hay. Y al gobierno le debería interesar que eso salga propiamente de un trabajo que no se ha hecho por la propia función de carácter público, que está sí para que se dé la información sin necesidad de un aparato burocrático adicional, y mientras el trabajo periodístico no sea obstaculizado de una manera indebida, que no lo es, porque si lo fuera, pues no hubieran podido salir a la luz muchos de estos fenómenos que se han conocido, no porque el INAI los dé a conocer. En todo caso, el INAI le hizo un poquito la chamba a los periodistas y no creo que esa sea necesariamente la función del INAI.
Y en el fondo creo que un gran periodista debería decir: yo no necesito vejigas para nadar, una vieja expresión. Yo puedo hacer mi trabajo bien hecho como investigador serio de carácter periodístico. Entonces tampoco creo que en eso haya ningún problema. Y luego también veo que el INAI dice: es que gracias al INAI se consiguió una pensión. No es cierto, si el INAI no da pensiones. Gracias al INAI se atendió a alguien para que fuera recibido en un hospital. No es cierto. Se habrá obtenido quizá alguna información que permita saber qué es lo que hay que hacer, pero eso se puede también hacer a través de los mecanismos públicos existentes. Las personas, si tienen derecho a una pensión, pueden directamente asistir al Instituto Mexicano del Seguro Social, pedir la información, conocer cuál es su situación, y eso están obligadas las instituciones a dar a conocer cuántas semanas tiene uno que ha cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, saber cuál puede ser su perspectiva. Hay hasta simuladores en Internet. No se necesita gran cosa, hay mucha información que está en las páginas de Internet del gobierno o en otras. Si yo quiero saber cuánto me toca de pensión, meto los datos en estos simuladores que existen y cuántas semanas llevo y cuál es el sueldo que he tenido, etcétera, y ahí dice: su pensión debe ser aproximadamente de tanto. Pues con eso me parece suficiente. Hasta es una pérdida de tiempo irle a pedir al INAI lo que puedo obtener directamente en las páginas de Internet. Y con el proyecto que se tiene, que creo que es muy importante, el proyecto de digitalización integral que busca la Presidenta de la República, eso es lo que se necesita realmente para que se reduzcan los trámites burocráticos. Ahora, siempre y cuando el sistema opere con toda la velocidad, la suficiencia y la credibilidad que debe tener, porque miren, acabo de tener una experiencia justo ahora que estuve llenando mis solicitudes para los registros con motivo de la elección de los funcionarios judiciales. Resulta que el acta de nacimiento, que qué maravilla que se digitalizó, eso es lo que se necesita, muy bien. Entro y en 2 minutos sale mi acta de nacimiento. Ah, caray. Pero resulta que esa acta de nacimiento, como la imprimí en el papel que tengo en mi impresora, a la mera hora no vale como original. Dije: bueno, ¿cómo no va a valer? Pues si es el acta que me está dando el propio gobierno. Ah, no, tiene usted que ir a un kiosco de la tesorería para que ahí le entreguen un original en papel seguridad, más bonito, con un sellito y no sé qué cosas. Ir a hacer una cola, pues mejor me hubieran dicho desde el principio: tiene usted que ir a hacer cola para que le den su acta, porque tiene que lograrse un sistema en el que el acta que salga ya sea la definitiva. A mí me tocó, como director general de profesiones, manejar el sistema de emisión de las cédulas profesionales. Yo tenía que firmar, bueno, no yo, mi firma que estaba bueno, sí, yo sí, pero a través de una digitalización que daba mi firma electrónica registrada. Incluso se hizo un registro de la firma autógrafa y yo ya no estaba firmando cada una, pero salían firmadas por mí. Y ya salían esas cédulas directamente, se bajaban del sistema y la persona tenía la cédula electrónica en su mano y podía imprimir una versión PDF. Ya no tenía que ir, ya no tiene que ir a ningún lado. Así tendrían que ser todos los demás trámites. Y si eso se logra, también gran parte de la transparencia se hará por esa vía. Cómo realizo tal trámite, cómo obtengo tal documento. Y esto del acta de nacimiento pues acaba siendo realmente algo que hay que modificar. Porque todavía peor tantito, yo tengo, claro, está escrita en piedra, ¿no? La antigua, el acta de nacimiento de su servidor, pero es un acta que yo he conservado y hay copias certificadas del propio registro civil que tienen validez legal porque todas son originales. Bueno, esas ya no me sirven. Si presento una de esas me dicen: no tiene que presentar la digital. Bueno, ok, perfecto, ya está digitalizada. Ah, ya que saqué la digital, no, ahora tiene que ir al kiosco para que le den otro papel. Pues
mejor me hubiera quedado desde el principio con mi vieja acta, ¿verdad? Que aunque está medio ya desvencijada y no se ha borrado pese al tiempo, con esa ya podría ir a hacer mis trámites. Entonces, el proceso de digitalización es indispensable. Hay que instrumentarlo bien y hay que hacer que opere sin necesidad de que se generen nuevos trámites burocráticos. Pero, en la medida en que se consiga ese proyecto que es vital para el país y que está impulsando la presidenta Sheinbaum, eso servirá enormemente para la transparencia de todas las cuestiones que necesitamos verificar. Y otro tema rapidísimo. ¿Se debe o no? Creo que ya se decidió que no se pospondrá la fecha de elección de jueces, juezas, magistradas, magistrados y ministros, que está prevista constitucionalmente para el 1 de junio del año próximo. Perdón, la garganta de pronto no responde como uno quisiera. No creo que deba hacerse una posposición, es más, no puede hacerse si no se hiciera una reforma constitucional primero, porque la fecha está en la Constitución y no puede pedirse autorización al Senado. Es decir, a ver, Senado, autorízame que en vez del 1 de junio sea el 1 de octubre, como parece querer el INAI. No, el Senado tendría que decir, yo no te puedo autorizar, si ahí está en la Constitución. Nadie puede autorizar cambiar algo que está en la Constitución, salvo el poder constituyente permanente o poder reformador, como lo hemos explicado, que tendría que volver a operar para cambiar la Constitución, cuando en realidad no se necesita. Si alguien sabe hacer elecciones, es el INE. El INE tiene una enorme capacidad organizativa para realizar una elección, lo ha demostrado a lo largo de décadas, haciendo muy bien su trabajo de organizar la elección, recibir el voto, contarlo, etc. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues simplemente reorganizar como ya se está haciendo y lo están haciendo bien. ¿Cómo serán los ámbitos de las circunscripciones donde se va a recibir el voto para contarlo según los funcionarios que se van a elegir? Ya hizo un ejercicio el INE muy interesante, dividiendo el país. Ya está pues dividido en circuitos judiciales, pero luego especificando los distritos judiciales donde se elegiría a los jueces de esa área según su especialidad. Ya también señalaron las especialidades que hay en cada uno de esos distritos judiciales que diseñaron. Y eso no implica una dificultad mucho mayor, porque esas circunscripciones nuevas no alteran en nada la colocación de las casillas, porque las casillas se instalan por sección electoral, que son áreas mucho más pequeñitas, un conjunto de manzanas. Usted sabe, si ha ido a votar, está su casilla en determinado lugar, ahí se coloca de manera constante una y otra elección a lo largo del tiempo, y eso ahí quedará, porque si ustedes observan en su credencial de elector, la sección electoral es lo que está ahí asentado, no el distrito. ¿Y por qué? Porque los distritos electorales, por ejemplo, para elección de diputadas y diputados, también cambian. Puede cambiar su entorno. El número de distritos que hay en una entidad federativa varía cada vez que se modifica el resultado del censo. Entonces, por eso no pusieron el distrito en la credencial electoral, porque lo que importa es dónde voy a depositar el voto, cuál es mi sección. Si esa sección queda dentro de un distrito electoral para diputada o diputado que luego cambió, o queda ahora en un distrito judicial, pues ahí se contarán los votos para ese distrito. Y bastará con que la documentación electoral, el paquete electoral, se lleve a la oficina distrital, que ya existen esas oficinas distritales y que quedarán, de algún modo quedarán dentro de algún distrito judicial que se establezca. Y en el remoto caso que alguna no quedara, pues se habilita una ahí,
o se habilita la de al lado para que reciba la documentación del distrito correspondiente. Es cuestión un poquito de imaginación y lo está haciendo bien el INE, creo, ganas de resolver los problemas, no hay problema irresoluble, sobre todo cuando se tiene toda la experiencia que tiene el INE para organizar elecciones. Que esto va a requerir una capacitación un poco diferente de los funcionarios de las casillas, sí, bueno, pues habrá que preparar, tampoco es una ciencia oculta, saber cómo... Hay partes de la capacitación que serán iguales. ¿Cómo recibo al elector? ¿Cómo verifico que su credencial corresponda a la lista de electores? ¿Cómo le pongo que ya votó? ¿Cómo le entrego o le marco en el pulgar que ya votó con tinta indeleble? Esa parte mecánica será igual. Lo único que habrá que hacer es, por ejemplo, ahí sí la capacitación de decir cómo van a verificar la votación de las boletas. Yo no creo que eso lleve más de, no sé, 6 sesiones de capacitación. Señoras, señores, esta es la boleta, los votos se van a emitir de esta manera, ahí ustedes verificarán si está bien emitido el voto o no, y en caso de anularse, pues dirán que fue nulo y lo registrarán, y si no registran el voto en respecto de la persona que se emitió en un acta que estará también diseñada para ese propósito. ¿Que puede ser un poquito más complicado? Sí puede ser porque son más nombres. Bueno, pues mayor atención tanto en la capacitación como en el momento de realizar el cómputo del resultado de la elección. Y voy más lejos todavía, vamos a suponer que por alguna deficiencia no se lograra que en todos los casos o haya personas que no entendieron bien, bueno, está el posible recuento en el distrito donde se juntan todos los paquetes electorales, que puede llevar un poco más de tiempo, puede llevarlo, pero tampoco llevará mucho más tiempo que los recuentos voto por voto que se hacen cuando eso está previsto en la legislación también para las elecciones normales de diputados, diputadas, senadores, senadoras o la elección para la presidencia de la República. Así es que creo que lo más conveniente es no moverle a la fecha y trabajar duro. El INE lo puede hacer, lo sabe hacer y no será tampoco una cuestión de manera tan grave o tan complicada o esotérica que no se le pueda entender. Se podrá hacer y de hecho ya se está haciendo. Así es que yo creo que estaremos en las urnas el 1 de junio de 2025 eligiendo democráticamente a quienes integren nuestro poder judicial de la Federación. Es todo por hoy, muchísimas gracias por su atención, nos vemos en el próximo En Análisis. Muchas gracias, pásenla bien.